Buenas tardes. Mi nombre es Anatol Martínez, pastor en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana en Barbosa, Santander. Me es un privilegio y un honor muy grande poder dirigirme hacia cada uno de ustedes a través de este medio con un mensaje de la palabra de Dios para cada uno de los hogares. Hoy es domingo 5 de abril del 2020, el cual estamos dando inicio a la Semana Santa. Semana que para unos es sinónimo de tiempo de reflexión, de acercarse a Dios, de sacar tiempo para buscar la presencia de Dios. Para otros es sinónimo de rumba, de fiesta. Para otros sinónimo de vacaciones. Para otros solamente de descanso. Pero en fin, lo importante es que en este momento estamos aquí para recibir la palabra que el Señor nos da a la luz de las Sagradas Escrituras. Hay un tema que me preocupa en gran manera en estos días, y es el alto índice de la violencia intrafamiliar en los hogares colombianos. Los medios de comunicación hablan de que se ha incrementado en un 50% en esta última semana, es decir, en el tiempo de cuarentena, una cifra muy alta. Esto debido a muchas cosas, puede ser. Se piensa que es por mucho tiempo encerrados, mucho tiempo allí, en ocio, en familia, y se puede pensar cualquier otra cantidad de cosas. Pero hay una situación que es real, y es que al observar la realidad en nuestros tiempos, en nuestra sociedad, nos damos cuenta que en estos últimos tiempos la familia y la sociedad ha sido carente o está careciendo de valores éticos, morales y espirituales. Esos valores son la base para una buena sociedad, pero donde comienzan a fallar los principios y valores, nos comienza también a crear conflictos. Por eso quiero compartir este tema tan interesante para mí, y sé que para cada uno de ustedes que están escuchando esta palabra de esta tarde, el cual lo he titulado Restableciendo principios y valores en la familia. Restableciendo principios y valores en la familia. Los principios y valores los forma y los inculca la misma familia. La escuela y el colegio forma bachilleres. La universidad forma profesionales tales como médicos, abogados, administradores, ingenieros, psicólogos, etcétera, etcétera. Pudiese hablar cualquier cantidad de profesiones. El hombre se forma como profesional allí, pero es en la familia donde nos formamos como personas. En este tiempo de cuarentena, de aislamiento preventivo obligatorio, más que nunca necesitamos restablecer los principios y los valores para poder convivir en armonía. Y más que todo teniendo en cuenta estas cifras que son preocupantes de la violencia intrafamiliar. Por tal motivo, quiero que veamos algunos de estos principios y valores que como familia debemos restablecer, debemos de fomentar para poder disfrutar de una convivencia sana y satisfactoria en esos tiempos. Voy a tratar de abordar al menos 5 cosas importantes para aplicar en la familia para una buena, armoniosa y sana convivencia. El primer paso, el primer principio es el amor. La palabra del Señor nos habla mucho de esto. Y dice en San Juan capítulo 13, versículo
34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. El amor es un valor ordenado por Dios. Debemos amarnos los unos a los otros dentro del núcleo de la familia. No odiarnos, no menospreciarnos los unos a los otros. Cuando hay amor, hay tolerancia, hay perdón, hay armonía. Pero el principal amor que debe existir en el corazón del ser humano es el amor a Dios. El amor tiene que estar cimentado en el corazón, en el ser, en el centro del ser humano. El segundo valor o principio que quiero mencionar hoy lo he titulado el agradecimiento. Agradecimiento. La palabra de Dios nos dice en Colosenses, carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire la palabra, y sed agradecidos. Nosotros como padres y madres de familia debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos por todo lo que se les da, por todo lo que se puede dar y todo lo que nosotros podemos recibir. Me pareció, ¿por qué no decirlo de esta manera? A mi juicio, ¿no? De mal gusto en estos días mirando las redes, una señora en alguna parte del país recibe un mercado que le llevan, que le obsequian, que le llevan a su casa. No sé cuántas personas se expondrían para llegar hasta la casa de esta dama a entregarle un mercado. Y ella lo pone sobre una mesa y con palabras soeces, con insultos sobre las autoridades, sobre los gobernantes, comenzó a arrojar esos alimentos allí. El arroz, el aceite, la panela, el jabón, decía estas palabras: esto es jabón para perros, decía ella. Y mientras yo miraba esa situación, decía: ¿cuántas familias y cuántas personas en otros sectores del país estarán añorando que les llegue ese poquito de jabón, esa pasta de jabón, o esa libra de arroz, o ese frasco de aceite, o ese poco de comida que aquella mujer estaba menospreciando, que estaba despreciando? ¿Sabe? Eso sucede cuando no hay agradecimiento. El agradecimiento debe estar en el corazón de todo ser humano. Primero que todo, ser agradecidos con Dios, y después agradecidos con las personas que estaban a nuestro alrededor. No le enseñemos a nuestros hijos a menospreciar lo que tenemos, lo que recibimos, sino a dar gracias a Dios, sabiendo que el agradecimiento a Dios debe ser parte fundamental de nuestra vida. Escuchar, o nuestros hijos mejor deben escuchar de nuestra boca siempre palabras de agradecimiento, o palabras que exalten, palabras de gratitud, no palabras de queja ni de menosprecio hacia los demás, sino que nosotros estamos en el deber de inculcar este valor, este agradecimiento. Qué bueno cuando desde niño nosotros aprendemos a ser agradecidos en la vida. Y cuando aprendemos a ser agradecidos en la vida, esto nos va a servir en gran manera, porque siempre vamos a ver la vida como que no es otro el que tiene la obligación conmigo, sino que todo lo que yo pueda recibir exterior, todo lo que venga de allá, del otro lado y afuera, es añadidura, por lo cual yo tengo que agradecerlo. Y todo esto se aprende en el seno de la familia. Tercero, la responsabilidad. El sabio Salomón,
En el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 mencionó diciendo: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Y el apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, verso 12 dice: de manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. La responsabilidad, queridos oyentes, es el arte de cumplir con nuestras obligaciones, de responder por nuestros actos. Nuestros hijos deben saber que los principales responsables de sus victorias o de sus fracasos en la vida son ellos mismos, no son los padres. Pero encontramos a cientos de hijos culpando a los padres por las cosas que les suceden. Y más que todo cuando no son agradables. Cuando están en victoria, cuando están triunfando, cuando están bien, no hay ese agradecimiento y muchas veces uno dice: esto se lo debo a mi papá. Pero cuando las cosas no andan bien, entonces sí señalan a papá y a mamá por estas cosas. Debemos nosotros ser responsables en la vida. No encubramos las faltas e irresponsabilidades de nuestros hijos. Este es un principio grandísimo en la familia. Conocí a un padre de familia hace muchos años, estoy hablando de 30 años atrás, en una de las iglesias que estuve pastoreando. Y este padre de familia me causó admiración. Un día cualquiera, uno de sus hijos, menor de edad, estaba alrededor de los 17 años. Y llegó donde la hija mayor de este padre con una bicicleta. Y esta hija llamó a papá para preguntarle: papá, ¿usted le dio plata a mi hermano para comprar una bicicleta? No sabía de dónde la había sacado. De tal manera que este padre de inmediatamente dedujo que esa bicicleta no era de buena procedencia. Abordó al muchacho hasta que se dio cuenta que esta bicicleta era hurtada. El muchacho la había robado en algún hogar donde le dieron confianza, donde pudo entrar, y de allí hurtó esta bicicleta. Este padre, sin pensarlo dos veces, llamó a la policía en ese tiempo, lo denunció ante ellos y les pidió el favor, que esto fue lo que me pareció impresionante. Dijo: necesito que me hagan el favor y esposen a este muchacho y lo lleven hasta la estación. Y necesito que me lo obliguen a devolver esa bicicleta a sus dueños. Ellos escucharon atentamente, llevaron el muchacho, hablaron con él y después regresa nuevamente con el muchacho. El muchacho va hasta el lugar donde tiene escondida la bicicleta, la saca y luego va por la calle para entregarla a sus dueños, mientras que los demás padres de familia de a su alrededor, de las casas vecinas que veían la escena, unos decían: qué papá tan abusivo, mire que están violando los derechos de un menor de edad, mientras que otros padres aplaudían y decían: es la mejor manera, mire, aplaudimos la actitud y el coraje de este papá, que no le acolitó, que no le toleró a este hijo que haya cometido ese ilícito. Han pasado más de 30 años. Este muchacho hoy es un padre de familia. Hoy este muchacho es un señor de bien. Es un señor honorable. Gracias a Dios por la actitud responsable de ese padre que actuó responsablemente también en el momento que debía de actuar. Por eso es tan importante que nosotros tomemos el principio de la responsabilidad en nuestras vidas. Hay un cuarto principio valor que yo lo he llamado para esta reflexión: el respeto. En la primera carta del apóstol San Pablo, o del apóstol Pedro mejor, capítulo 2, verso 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios
honrad al rey. El respeto es la base de los principios y valores, querido oyente. El respeto nos hace aceptar los derechos de los demás y nos hace convivir en paz. Es en casa donde se deben enseñar el respeto. El respeto a las personas mayores. El respeto a las autoridades. El respeto a los mismos padres. El respeto a los profesores. Todo esto se inculca desde el seno del hogar. Cuando nosotros somos respetuosos de la gente, es cuando tenemos ese principio tan importante de aceptar o de reconocer los derechos que tienen las demás personas, de no pasar por encima. Mi derecho no se debe estar imponiendo por encima del derecho del otro. Todo esto hace parte de una formación que viene desde casa, queridos oyentes. Aquí hay muchas cosas las cuales nosotros podemos aprender a través de estos puntos a la luz de las Escrituras. Pero en quinto lugar, quiero hablarles de este siguiente valor o principio conocido como el perdón. El perdón es enseñado por el mismo Señor Jesucristo en la oración conocida como el Padre Nuestro, donde dice: perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso lo aprendimos antes de yo estar en los caminos del Señor, ya lo rezaba, pero cuando llegué al cristianismo, al Evangelio de Cristo, comencé a leerlos en las Escrituras, donde el Señor allí lo afirmó en su palabra diciendo: perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Eso está en las Sagradas Escrituras, está en la Biblia. Y es un principio fundamental en la vida para la convivencia del ser humano. Pero también, cuando Jesús le da una respuesta a uno de sus apóstoles llamado Pedro, que vino para hacerle una pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabe qué significa esto? Jesús lo que le está diciendo: usted debe de tener un estilo de vida perdonador. El perdón tiene que estar marcado en la vida, en la mente del ser humano. Tiene que hacer parte de su vida cotidiana. Porque es que todos nosotros ofendemos muchas veces, todos los días nosotros cometemos faltas delante de Dios y delante de nuestros semejantes. ¿Y sabe una cosa, querido oyente? Que la persona que más nosotros afectamos, que la persona que más nosotros ofendemos muchas veces, son las personas que están más cerca a nosotros. Son las personas que decimos que más amamos, porque son las personas que nos rodean. A ellos es que más les faltamos al respeto. Le faltamos muchas veces al respeto en palabras, aun cuando nosotros a veces hasta le llamamos por apodo. A ninguno de nosotros nos gusta que nos llamen por apodo, pero a veces sí nosotros lo hacemos con los demás. Esto es una falta de respeto. Y entonces no tenemos en práctica o no nos damos cuenta cuando estamos ofendiendo o estamos afectando la vida de los demás. Es aquí donde se comienzan a tejer entonces los odios, las rencillas, las venganzas en el corazón del ser humano por el daño que recibe. Cuando recibe ofensas, esto le afecta al ser humano. Y es aquí donde el Señor entonces le da esta respuesta al apóstol Pedro, cuando el apóstol le pregunta: Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a la persona que peque contra mí? Es decir, a la persona que me ofende, a la persona que me hace daño. ¿Hasta cuántas veces le debo perdonar? ¿Hasta 7? Perdón, ¿hasta 3? El Señor le dijo: no le digo hasta 7 ni hasta 3, sino hasta 70 veces 7. Vuelvo a leer el versículo para más claridad.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Establecer un estilo de vida donde está presente el perdón. Esto es de gente humilde. Esto es de gente que realmente ama la vida. Esto es realmente de gente que estima y ama a la familia. Yo me pregunto, ¿quién acaso en la vida no ofende a su ser más querido? ¿Quién no ha ofendido a su esposa, a sus hijos, a sus padres? Todos nosotros cometemos faltas. Pero es de valientes cuando nosotros nos levantamos y tenemos la capacidad de acercarnos y decirle a la persona: perdóneme, perdóneme. Pero aquí nos quedamos muchas veces, porque sabe, querido oyente, que muchas veces nosotros ofendemos sin querer, o sin proponérnoslo, o sin darnos cuenta. Y de pronto vemos a la otra persona que cambió de actitud y nunca nosotros nos dimos cuenta por qué. De pronto le ofendimos con una actitud, con una palabra sin propósito, y esto le hicimos daño a la otra persona. ¿Y sabe quién es el que lleva la peor parte en esto? No es la persona que ofendió, no, sino la persona que ha sido ofendida, porque es él el que lleva el dolor, es el que lleva la amargura, él es la persona que se desespera. El guardar odio, el guardar rencor en el corazón, esto daña la vida, daña la salud, daña la convivencia familiar, daña la convivencia con todas las personas. Una persona sale indispuesta de la casa, con problemas en la casa, y a veces va y choca con los jefes, con los compañeros de trabajo. Personas con sus amigos que no tienen nada que ver con lo que le pasó en casa. Por esta razón, tenemos que poner en práctica este principio conocido como el perdón, porque el perdón es fundamental. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si soy yo el que me siento ofendido, soy yo la persona que debo de acercarme a aquel que me hizo daño, a aquel que me ofendió, a decirle o expresarle por qué razón estoy molesto, por qué razón estoy dolido. Y posiblemente al hablar con esa persona me va a decir: discúlpeme, qué pena, es que realmente ni siquiera me di cuenta que le estaba haciendo daño, que le ofendí, perdóneme. Y es de esa manera que se hacen las paces. Esto necesitamos aplicarlo principalmente en el seno del hogar, todos los días, con la gente que nos rodea, y principalmente con nuestra esposa. Nuestra esposa es un ser que Dios ha puesto a nuestro lado para amarla. Es un ser que nos ha puesto a nuestro lado para compartir con ella. Es el ser que Dios ha puesto a nuestro lado como la ayuda idónea. Por eso es importante que repasemos estos 5 principios o estos 5 valores. Primero, el amor. Que siempre el amor esté presente dentro del seno de la familia. Si siente que le falta amor en su corazón, pídale a Dios y dígale: Señor, por favor, yo necesito amar a las personas. Aún la Biblia nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Aún la Biblia nos dice que debemos de bendecir a los que nos maldicen. No solamente debemos de amar a los que nos aman, también debemos de amar a los que nos aborrecen, dice la palabra. Y cuando yo puedo amar a las personas que me aborrecen, es cuando yo puedo orar por ellos, es cuando me puedo presentar delante de Dios y pedirle el bien, la bendición para aquellas personas. Estos son principios de vida. El segundo, recordemos, es el agradecimiento. Agradezcámosle a Dios todos los días de nuestra vida por el nuevo día que nos da. ¿Sabía que debemos aún hasta darle gracias a Dios en este tiempo de cuarentena que estamos en casa? Porque cuántas personas no tienen una casa donde estar, no tienen una familia con quien compartir. Y usted está con los suyos, en su casa, está con su familia a su alrededor. Sea agradecido y dígale: gracias, Señor, porque me ha permitido estar este tiempo, compartir este tiempo con mi familia. Posiblemente llevaba meses o años que no pasaba 1, 2, 3 días en su casa con su familia. Ahora dele gracias a Dios, dígale: Señor, gracias porque me permite estar en casa con los míos, con mi familia. El tercero es la responsabilidad. Apliquemos los principios de responsabilidad en la casa. ¿Sabe que muchos de los problemas de convivencia en casa es por la falta de responsabilidad los unos a los otros? Porque a veces le cargamos toda la responsabilidad, todo el peso del trabajo de la casa a una sola persona. Y a veces pensamos que el ama de casa, la esposa en este caso,
es como si fuera la que le sirve al resto, permítame decirlo de esta manera. Es como si la miráramos como la empleada doméstica que está en la casa para que él levante las cosas, que para eso le pagan. No, hagámonos responsables también de nuestras cosas. Hijos, esposos, ocupémonos de nuestras cosas, aún de nuestra ropa. ¿Cuántas veces a veces nosotros nos quitamos la ropa, hasta ahí mismo la estamos dejando? No la levantamos de ahí, los zapatos llegamos y los dejamos para que otro los levante. Adquiramos responsabilidad con nosotros mismos y verá que esto funciona mejor. Y el cuarto, que es el respeto, que es fundamental. Nunca le falte el respeto a su esposa, querido esposo. Nunca, escúcheme bien esto, nunca le falta el respeto a su esposa. Ni en palabra, ni en broma siquiera le falte el respeto. Trátela como ese tesoro que Dios le ha dado. Mujeres, nunca le faltan el respeto a su esposo. No comparen a su esposo con otra persona. Esposo, no compare a su esposa con otras personas. No le falte el respeto. Hijos, no le falten ni el respeto a su papá y a su mamá. Respetémonos los unos a los otros. Ese es un principio fundamental en la convivencia. Y esto nos ayuda a vivir mejor. Pero sobre todo, apliquemos el perdón. Ese es uno de los mayores y grandes principios en la familia. El perdón. Quiero que queden presentes estas 5 cosas. ¿Las recordamos? Primero, el amor. Segundo, el agradecimiento. Tercero, la responsabilidad. Cuarto, el respeto. Y quinto, el amor. Estos 5 principios o valores en la familia son los que nos ayudarán para tener una sociedad mejor. Son los que nos ayudarán para nosotros tener un futuro mejor. Pongamos en práctica estos principios y valores. Comencemos nosotros en casa, en familia. No esperemos que sea en la escuela ni en el colegio donde le inculquen, donde le formen estos valores a nuestras familias, a nuestros hijos. Hagámoslo en casa. Pongámoslo en práctica en casa. Y seguro, les repito, seguro que podemos tener una familia armoniosa. No hay nada mejor que poder nosotros vivir en una completa armonía. No hay nada mejor que tener uno la alegría del día que termine el trabajo, me voy para la casa. Pero ¿cuántas personas a veces prefieren irse a cualquier otro lugar menos que a la casa? Porque saben que llegar a casa no representa alegría, no representa tranquilidad, sino que es de una vez para la riña, los pleitos, las peleas en la casa. Por favor, actuemos con responsabilidad, busquemos a Dios y digámosle a Dios que nos ayude en todas estas cosas, y seguro que podemos llevar nuestra vida mejor, no solamente en este tiempo de cuarentena, posiblemente al pasar 8 días o 15, no sé cuándo se levantará este tiempo de cuarentena, hasta dónde irá. No solamente por el tiempo de cuarentena, pongamos en práctica estos principios. Pongamos estos principios en práctica para siempre. Y seguro que seremos familias completamente felices. Y seguro que seremos unas familias que estaremos aportando para tener un futuro mejor para nuestros hijos, para tener un Colombia diferente, un Colombia mejor. Y si hay armonía y paz en la casa, seguro que en la calle también se va a evitar los pleitos y se van a evitar las riñas. Y seguro que se va a evitar muchas otras cosas si nosotros ponemos en práctica estos 5 principios establecidos, que quiero repetírselos una vez más. Amor, agradecimiento, responsabilidad, respeto y perdón. Pongámoslos en práctica. Pidámosle a Dios que nos ayude en esto, porque realmente necesitamos de Él. Querido Padre Celestial, hoy estamos delante de tu gloriosa presencia y te damos muchas gracias por tu amor, tu gracia y tu fidelidad. Gracias por estas palabras, Señor, que recibimos, que aprendemos aún de la Biblia, estos principios. Señor, y necesitamos poner estos principios en práctica en casa, porque necesitamos una sociedad diferente. Necesitamos una Colombia sin violencia. Señor, que podamos decir nosotros, Señor, nosotros estamos contribuyendo para la paz de nuestra nación, para la paz de nuestra Colombia. Señor,
porque la paz comienza en casa. Señor Dios, que todos nosotros tengamos presente que la paz comienza en la casa. Señor, que el respeto comienza en la casa, que todo esto comienza en el seno de la familia. Amado Señor, danos la fuerza y la sabiduría y ayúdanos a tener un cambio de actitud. Señor, ayúdanos en el cambio de nuestro temperamento, Señor. Posiblemente muchos venimos de hogares que fuimos maltratados en la niñez, pero nosotros no podemos transmitir esto a nuestras familias. No podemos hacer que el maltrato que nosotros recibimos en la niñez ahora lo transmitamos a nuestra pareja o a nuestros hijos o a los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos y enséñanos a perdonar a nuestros padres si es necesario, si el maltrato vino de parte de ellos. Ayúdanos a perdonarlos, Señor, para tener un corazón tranquilo, un corazón en paz, para estar en paz con los que nos rodean, con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, y para estar en paz con nuestros hijos. Dios Todopoderoso, pero sobre todo, ayúdanos y enséñanos a vivir en paz contigo. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Por eso venimos delante de ti, querido Dios, en el nombre de Jesucristo. Sabe, querido oyente, que sin Cristo Jesús en la vida no podemos hacer nada. Él dice, apartados de mí nada podéis hacer. Y yo quisiera invitarlo para que usted ahí en casa invite al Señor a su vida. Invite al Señor en su corazón. Entrégale su vida, entrégale su familia, entrégale su corazón a Jesús. Si quiere hacerlo, yo le guío para que lo haga con estas palabras. Repite estas palabras conmigo, invitando a Jesús a su corazón. Diga conmigo, querido Señor, en este momento reconozco que he cometido pecado. Reconozco, Señor, que he cometido muchas faltas. Y reconozco que he vivido lejos de ti. Te pido perdón, Señor, porque no te he tenido en primer lugar en mi vida. Hoy te reconozco y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Señor, límpiame de todo pecado y de toda maldad. Y te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Amado Jesús, te invito para que entres a mi vida. Te invito para que entres en mi casa. Ven a mi vida, ven a mi casa. Señor, te necesito. Te recibo y te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén. Qué bien, querido oyente. Qué bien. Aquí estamos. Le invito para que tome la palabra de Dios, especialmente en estos días. Comience a leer las Escrituras, a leer la palabra. Y al terminar este tiempo de cuarentena, quiero recordarles que estamos ubicados en la Transversal Tercera, número 5201, lugar conocido como las antiguas instalaciones de la Bocadillería La Virginia en Barbosa, Santander. Entonces, si se le facilita acercarse a recibir la palabra después de salir de esta cuarentena, allí le esperamos para que juntos sigamos estudiando la palabra y siga teniendo crecimiento espiritual. Bendiciones y más bendiciones para todos, y por favor, vivamos en armonía. Cero, recordemos esto, cero violencia intrafamiliar. Que la cifra de la violencia intrafamiliar la bajemos y que nosotros contribuyamos para eso. Dios nos bendiga y una feliz semana. Bendiciones para todos.